Acá tenemos las tres principales configuraciones de ese transistor. En primer lugar está la de emisor común. ¿En qué consiste? Al transistor nosotros le podemos conectar una señal de entrada y una señal de salida. En el caso de emisor común, y hablando de los voltajes, tendríamos este voltaje de entrada V sub I, que se aplicaría entre la base y el emisor, y el voltaje de salida V sub O, que se conectaría entre el colector y el emisor. Si se fijan, ambos voltajes, tanto el de entrada como el de salida, se conectan al emisor, y por eso se le llama a la configuración emisor común, porque es común tanto para la entrada como para la salida. Acá, si nosotros aplicamos estos voltajes a nuestro transistor, así como lo tenemos acá, generaríamos unas corrientes en sus terminales. La corriente de base, que se generaría por el voltaje de entrada, y es una corriente que ingresa a la base de nuestro transistor. Y al aplicarle esa corriente que ingresa a la base, él se polariza directamente y permite el paso de la segunda corriente, que sería la corriente del colector, que ingresaría por el colector, pasa a través de nuestro transistor y, como la flecha nos indica aquí, saldría por el emisor y completaría el circuito. Entonces tenemos dos circuitos: a la izquierda el de entrada, que está aplicado en la base, y a la derecha el de salida, que está aplicado en el colector. Y la corriente de colector solamente existirá si le aplicamos una corriente en la base. Si esta se quita, entonces la de colector también va a dejar de existir, porque el diodo se polariza inversamente. La segunda configuración sería la de base común. Entenderíamos que entonces ahora la base es la que se conecta tanto en la entrada como la salida. Vamos a ver los voltajes de entrada y de salida de nuestra configuración. Y en efecto, ¿verdad? Tanto el voltaje de entrada como el de salida tienen como punto común la base. Ahora el voltaje de entrada va a aplicar una corriente que va a ser la corriente del emisor. Esa es la que va a ingresar, va a ser nuestra corriente de entrada. Y si se fijan, acá utilizamos un PNP, porque este nos facilita que la corriente del emisor vaya de entrada, no de salida. Porque entonces tendríamos un conflicto, porque nuestra corriente de entrada realmente sería una corriente de salida. Pero bueno, acá conectamos un PNP, entonces no hay ningún problema. La corriente va a ingresar por el emisor. Luego, al aplicarle esa corriente de entrada, el transistor se polariza directamente y permite el paso de la corriente de colector. En este caso, la corriente del colector yo asumo que ingresa por el colector y sale por la base. Entonces sería similar al de emisor común, pero si se fijan, en tanto a la salida. Pero la entrada ahora ya no se enciende con la corriente de base como en el emisor común, sino que ahora se enciende con la corriente del emisor. Esa sería la principal diferencia entre estas dos configuraciones. Reemplazamos el emisor por la base. Y la última configuración sería la de colector común. Naturalmente, el colector es el que está conectado tanto para la entrada como para la salida. Ahora no está abajo, sino que está aquí en la parte de arriba. El colector tiene conexión tanto en la entrada como para la salida. Los voltajes en este caso los veríamos de esta forma. Si se fijan, acá estamos tomando la referencia de voltaje invertida a como la teníamos en los ejemplos anteriores. Pero se cumple que los negativos de los voltajes van conectados al común, que en este caso es el colector. Entonces el voltaje de entrada con esta polaridad de voltaje se aplica en la base y generaríamos esta corriente de base que ingresaría por esa terminal. Y al aplicarle la corriente de base, entonces generamos una corriente en el emisor que en teoría ingresaría por el emisor y saldría por el colector, que es el común. Pero si nos fijamos bien, al tener una conexión NPN, la corriente de emisor debería ir en salida, no en entrada. Por lo tanto, acá ponemos nuestra referencia de corriente de emisor como negativa. Es decir, cuando asumimos una corriente negativa, en realidad lo que significa es que la corriente va en el sentido contrario. Y eso pues lo plasmamos acá en la corriente del emisor. Estas serían nuestras tres configuraciones. Básicamente es un repaso general, pero a lo largo de la clase vamos a ir trabajando con esas tres diferentes configuraciones y analizándolas a mayor detalle. Entonces, si algún detalle por ahorita no ha quedado claro,
No se preocupen que más adelante lo vamos a ver bien específicamente y vamos a analizar el funcionamiento de cada uno de estos configuraciones. Luego, recordemos que no existen solamente los transistores BJT. Hay diferentes tipos de transistores y otro transistor muy común y muy utilizado es el JFET, que es el transistor de efecto de campo. Si miramos aquí, tenemos una imagen de un ejemplo de transistor JFET. Si vemos el encapsulado de este, pues no podríamos distinguir fácilmente si es un BJT, si es un JFET o si es cualquier otro componente electrónico de 3 terminales. Entonces, lo principal sería siempre ver el código del componente. En este caso es uno que inicia con IRF y luego tiene Z44E. Buscamos ese código en alguna página especializada en electrónica o en algún buscador en línea y nos diría en qué consiste ese componente. Y si buscamos ese código, vamos a ver que es un dispositivo de FET. Igualmente también para conocer sus terminales tenemos que buscarlo pues en la hoja de especificaciones del fabricante. Ahí no hay otra forma de obtener esa información. ¿Cómo es internamente un transistor JFET y en qué se diferencia del BJT? Internamente, si se fijan, seguimos teniendo semiconductores de tipo P. Acá los tipo P se muestran en color rojo y semiconductores tipo N, aquí es el azul. Ambos. Igual que el transistor BJT, tenemos dos posibles configuraciones. Tenemos una que tenga dos materiales tipo P y una tipo N, o dos materiales tipo N y una tipo P. Pero no se le llaman NPN o PNP, así como lo hacíamos con el BJT. A diferencia de aquel, lo vamos a llamar de canal N al que tenga mayor cantidad de material negativo, material semiconductor negativo. Y vamos a llamar de canal P al que tenga mayor cantidad de material positivo. Pero la lógica fundamental es muy similar. En cuanto a los terminales, pues tenemos siempre 3 terminales, pero ahora se llamarían drenaje, fuente y compuerta. La compuerta es principalmente la que utilizamos para encender el dispositivo, es decir, para que él conduzca o no conduzca. Entonces este va a ser nuestro control para el funcionamiento y las corrientes van a circular de drenaje a fuente o de fuente a drenaje dependiendo de nuestro JFET. Finalmente tenemos los símbolos. Se diferencia del BJT naturalmente para poder diferenciarlos, pero hay una similitud. Si se fijan en el de canal N, la corriente de la compuerta ingresa al componente, es decir, esta sería la referencia, esta flecha nos indicaría la referencia de la dirección de la corriente de la compuerta. Y en el de tipo de canal P, la corriente de la compuerta saldría. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración muy importante para diferenciar los BJT de los JFET, porque uno puede tener la duda y decir, bueno, ¿y por qué voy a utilizar uno o por qué voy a utilizar el otro? El BJT, que es el que vimos anteriormente, se enciende y se apaga en base a corrientes, a pequeñas corrientes que se le aplican en las terminales, ya sea en la base o el emisor, dependiendo de la configuración. El FET o JFET se enciende no necesariamente por corrientes, sino por voltajes aplicados. Nosotros le aplicamos un voltaje entre su compuerta y su surtidor o fuente, y dependiendo de la polaridad de ese voltaje, él va a encender. Si es de canal N, si le aplicamos un voltaje negativo entre compuerta y fuente y él se va a encender. Y si es de canal P, le aplicamos un voltaje positivo entre compuerta y fuente y él se enciende. Esa es una gran diferencia de funcionamiento porque los dispositivos que se encienden por corriente, como el BJT, van a consumir una pequeña cantidad de potencia debido a esa corriente que se le aplica. En cambio, los dispositivos que se encienden por voltaje, como el JFET, van a consumir o van a requerir mucha menos potencia para ese encendido, porque al solo aplicar ese voltaje, la corriente que circulará ahí va a ser
prácticamente despreciable, va a ser tan pequeña que no es perceptible. Asumiríamos una corriente aproximadamente cero. Naturalmente debe existir una corriente, pero es tan baja que la podemos asumir cero. Y al ser una corriente tan baja, la potencia también es muy baja. Y entonces el consumo de los dispositivos JFET es menor y son más eficientes que los BJT. Eso no es de extrañarse que los dispositivos electrónicos más modernos hoy en día, todos están basados en esta tecnología. De hecho, se basan en una tecnología incluso mejor, que es la tecnología MOS, que es la mezcla entre metal, óxido y semiconductor. Pero la lógica del funcionamiento está basada en la de los dispositivos FET. ¿Por qué estamos viendo estos componentes? Porque también vamos a analizar en esta clase circuitos con estos dispositivos. Naturalmente asumimos que son más eficientes y por lo tanto mejores que los de BJT, pero también son un poco más complejos en cuanto a su análisis. Pero bueno, esto lo iremos viendo poco a poco. Finalmente, ¿cuál va a ser el objetivo principal de nuestra clase? Porque ya todo esto que acabo yo de hablar se ha visto en electrónica 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los transistores BJT y con los transistores JFET? ¿Para qué los vamos a utilizar? Vamos a ver diferentes aplicaciones, pero la principal de ellas va a ser para el diseño y construcción de amplificadores. Acá tengo una imagen con un solo ejemplo de amplificador, que sería un amplificador de audio. Pero hay muchísimos tipos de amplificadores, de señales de telecomunicaciones, de señales de video, hay señales de sensores y entre muchas otras. Pero bueno, la que es más común para nosotros y a la que tal vez estemos más acostumbrados son los amplificadores de audio. Básicamente tomaríamos una señal pequeña de audio que tal vez la entregue un micrófono o la entregue un dispositivo reproductor, como puede ser un teléfono celular o un reproductor de MP3, y esa pequeña señal de audio ingresaría al dispositivo amplificador y él entrega una señal que es igual a la que recibió en cuanto a su forma, pero su magnitud es mucho más grande, idealmente en cuanto a voltaje y en cuanto a corriente. ¿Y para qué queremos una señal con voltaje y corriente más grande? Pues para poderla aplicar en el caso del audio, a un dispositivo que pueda reproducirlo, a un juego de parlantes o a otra etapa de amplificación. En el caso de una señal de un sensor, la queremos amplificar para poderla procesar y tal vez realizar alguna acción con esa señal del sensor. Una señal de telecomunicaciones también es tan pequeña para poderla enviar a través de algún medio, ya sea radiofrecuencia o redes de microondas, enlaces de fibra óptica, hay muchísimas opciones. Y luego llega al amplificador para que esa señal ya pueda ser utilizable y manejable. Hay muchísimas opciones, pero básicamente nos vamos a enfocar en tomar señales pequeñas y hacerlas más grandes. Naturalmente, vamos a hacerlo utilizando los transistores, ya sea los BJTs o los JFETs. Y nos vamos a dar cuenta que estos dispositivos son muy buenos para amplificar señales con la ayuda de otros dispositivos. Aquí podemos ver unos ejemplos en la imagen. Vamos a ayudarnos con capacitores, con resistencias y con inductores en algunos ejemplos. Y vamos a utilizar esas combinaciones de componentes para construir amplificadores de señales que hagan que crezcan en voltaje o en corriente. Acá tenemos un esquema general de cómo sería eso. Si se fijan, tenemos aquí una señal de entrada pequeña. Aquí es una senoidal con una magnitud pequeñita. Sería nuestro voltaje de entrada, así como lo vimos anteriormente, que teníamos voltaje y corriente de entrada y voltaje y corriente de salida. Entonces la señal pequeña sería nuestro voltaje de entrada. Ingresa al circuito amplificador, que naturalmente va a tener transistores, va a tener capacitores, va a tener resistencias. Y ese circuito va a lograr que la señal que le aplicamos en la entrada salga con mayor magnitud. Acá tenemos voltaje de salida y corriente de salida, y si se fijan en la imagen, esta tiene mayor amplitud o es más grande que la que se había aplicado en la entrada.
Hay una cosa que hay que aclarar, y es que si miramos la senoidal que se aplicó en la entrada, no es exactamente igual a la de salida. Obviamente es más grande, pero también, si se fijan, el semiciclo positivo salió como negativo y el semiciclo que teníamos negativo ahora sale como positivo. Eso quiere decir que este amplificador invirtió nuestra señal, es decir, no solamente la amplificó, sino que también la entregó con la polaridad contraria. Pero eso no es un problema. Realmente, si nuestra señal queda invertida, podemos aplicarle una segunda etapa de inversión para darle una segunda vuelta y que quede como la original. Es decir, eso no representa un problema, pero sí se logró el objetivo principal, que es amplificar nuestra señal. Y eso es lo que vamos a obtener básicamente con los diferentes circuitos que vamos a estudiar en esta clase. Luego, cuando ya manejemos los circuitos amplificadores, vamos a ver circuitos compuestos con diferentes transistores para tener mejor amplificación o lograr funciones diferentes, pero que también son muy útiles. Y al final vamos a ver algo vital en el estudio de los amplificadores y los circuitos con transistores, y es el efecto de las variaciones de frecuencia. Acá tenemos nuestra señal, que es una senoidal. Sabemos muy bien de nuestras clases de circuitos que las senoidales tienen una frecuencia. Si la frecuencia es alta, vamos a tener muchísimas oscilaciones por segundo. Si la frecuencia es baja, las oscilaciones por segundo son pocas. ¿Y eso en qué puede afectar? Pues básicamente, si la frecuencia es muy alta o muy baja, va a ser más difícil amplificar nuestra señal y vamos a tener pérdidas en el efecto de la amplificación. Por lo tanto, tenemos que saber diferenciar qué niveles de frecuencia va a poder utilizar nuestro amplificador y qué niveles extremos de frecuencia ya no permite que nuestro amplificador cumpla su función. Pero eso lo veremos hasta el tercer parcial. Básicamente, en esto consistiría nuestra asignatura de electrónica 2. Espero que les haya sido de mucha utilidad y nos veremos en la próxima clase para profundizar en los temas que hemos estado comentando.